Hemos leído ya Gálatas, capítulo 1, del 11 al 24. Estamos siguiendo una serie, ¿sí? Que habíamos terminado con el libro de Romanos, pero ahora comenzamos con Gálatas y ya es el tercer mensaje. El título del mensaje de hoy es Creer en el Evangelio, un giro de 180 grados. Y hoy tratamos la vida del apóstol Pablo, que como nunca otro apóstol, ¿sí?, tuvo un giro de 180 grados. Los demás apóstoles fueron llamados por el Señor Jesucristo en actividades comerciales como la pesca, como el cambio de impuestos y otras cosas más. Pero aquí el Señor llama a un perseguidor de su misma iglesia, por lo que lo podemos decir, ¿no? Es un cambio de 180 grados. Hay veces que la gente dice por equivocación, di un cambio de 360 grados. Pero básicamente diste la vuelta y llegaste a lo mismo. Déjenme ilustrarlo para que nos pongamos con la ilustración, que nos desviemos de la Biblia, pero sí que esta ilustración después va a cerrar el mensaje. Y es algo que yo pasé. Una vez conduciendo fuera del país, ¿sí?, con la familia, con la responsabilidad que eso conlleva, muy de noche, ya muy cansado. Eso hace muchos años, cuando los GPS no eran tan buenos como los de ahora. Eran esos GPS que no venían en el celular, sino que estaban aparte. Y bueno, llego a una bifurcación y me dice girar a la derecha. Giro a la derecha pensando que yo sabía que a mis espaldas estaba la ciudad a donde tenía que ir. Yo le decía, bueno, giraré y llegaré. Pero la cuestión es que giré y pasaron como 20 minutos manejando, o sea, porque era un giro bastante largo por un montón, y llego y yo le dije a mi familia, por aquí me parece que pasamos. No, es nuevo, esto no lo pasamos. Y llego exactamente a la misma bifurcación y nuevamente me hace girar y perder otros 20 minutos, ya 40 minutos dando vueltas y no llegamos. Y el corazón que se te acelera diciendo, ¿estaremos toda la vida así? Y ya me miraba raro la familia, pero tenemos GPS, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo mal en el GPS? ¿Hay algo mal en la carretera? Hicieron un cambio que no lo registró, porque imagínense, en aquel tiempo no eran en tiempo real los cambios. Y ya la tercera vez. Y la tercera vez, ¿qué les parece que pudo haber hecho? Hacer exactamente lo mismo y estar todavía girando allá. No, di un volantazo a la izquierda, porque es la otra opción que tenía. Y la otra opción me hizo hacer un giro de 180 grados y enfilamos a la ciudad. No destruí el GPS, pero tenía ganas de hacerlo. Pero fue algo que decir, bueno, si uno persiste en lo mismo, va a llegar siempre a los mismos resultados. Y yo creo que esta es una ilustración para ver cómo mucha gente que conoce el Evangelio, que yo no sé si lo conoce con fe, si ha nacido de nuevo en Cristo o lo conoce mentalmente. Porque hay personas que cuando conocen el Evangelio cambian, pero mentalmente cambian algunas cosas. Ustedes recordarán que había un personaje en la Biblia que se llamaba Herodes, que cuando le predicaba a Juan el Bautista, Herodes hacía muchas cosas buenas, ¿sí? Pero nosotros sabemos, ¿se arrepintió de sus pecados? No, porque cuando Juan el Bautista le dijo, vos tenés la mujer de tu hermano y no te corresponde eso, lo metió en la cárcel. Y después esa mujer le pidió la cabeza y lo decapitaron. Y así fue el fin de Juan el Bautista. Pero Herodes hacía muchas cosas. Siempre me llamó la atención de que hizo muchas cosas, parece buenas, pero volvió a lo mismo. Hizo un giro de 360 grados. Herodes fue al Jordán, vio a Juan el Bautista, parece como que se arrepentía, pero no quiso largar sus pecados y volvió a lo mismo. Y así ocurre con muchos creyentes, entre comillas, que dan una vuelta por la vida, a veces puede durar años, y llegan al mismo punto de partida. ¿Cuántas veces he visto esto, hermanos? Y aún gente que se ha hecho miembro de la iglesia. El Evangelio nos llama a un giro de 180 grados. Venís en esta dirección, te vas en la otra dirección. Es un cambio sobrenatural que provoca el Espíritu de Dios cuando convierte el corazón. Y Pablo pone su ejemplo de vida a los Gálatas como este cambio
y también para denunciar. Ustedes saben que siempre el problema de los Gálatas, todo el contexto de la carta, es que hay gente atacando el Evangelio, trayendo un Evangelio falso, ¿sí? Pero él empieza diciendo, ¿no es cierto?, que ese Evangelio que él trae no es según hombre, como nosotros podemos ver en el versículo 11 que hemos comenzado a leer. El Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pero bueno, veamos primero cómo Pablo presenta su cambio, es decir, él, un perseguidor de la iglesia, que se llamaba, ¿cómo en aquel tiempo? Saulo, ¿sí? Y luego Pablo, o pequeño, que quiere decir su nombre, después de convertirse, fue el predicador de la iglesia. Entonces vamos a ver primero a Saulo, el perseguidor, para después ver algunos aspectos de Pablo, el predicador, y vamos a terminar con algunas implicancias prácticas para nosotros. Veamos un poco cómo era Saulo, cómo era Pablo antes de ser Saulo, Pablo cuando era Saulo, digamos, en la persecución de la iglesia. Él nos dice, acá en los versículos que hemos leído, ¿sí? Versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, pero fíjense en cómo dice, sobremanera a la iglesia de Dios, y agrega otra palabra muy fuerte, la asolaba. Como sabemos, no era una persecución intelectual. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Yo no sé si muchas veces los que conocemos esta historia no hemos puesto a pensar y a imaginar, ¿sí?, cómo era Pablo antes de conocer al Señor. Porque siempre nos enfocamos, el apóstol a los gentiles, el apóstol que persevera hasta el final y que da su vida por Cristo. Pero ¿cómo era antes de conocer? Porque ¿qué utilidad tiene saber cómo era antes de que conozca a Cristo? Es que esto da esperanza para cualquiera que esté aquí o esté en cualquier lugar del mundo escuchando hoy el Evangelio y piense de que es incambiable, que no puede cambiar, que Dios no puede hacer una obra. Pablo en Timoteo decía, decía palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo, de los cuales, al mundo por los pecadores, decía, de los cuales yo, decía Pablo, soy el primero. ¿Por qué se ponía primero en la fila? Porque él era, o fue, mejor dicho, un perseguidor de la iglesia. Pero veamos cómo era esto. Yo le voy a nombrar versículos del libro de Hechos, porque ahí están las historias, ¿no es cierto?, de la conversión de Saulo, pero no lo busquen ustedes, yo se los voy a leer. Solamente recuerden que el libro de Hechos nos habla de lo que hacía él. Dicen en Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia. La misma palabra que él utiliza aquí, nada más que ahí lo está utilizando Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos, según recuerdan, ¿sí? ¿Qué es asolar? Bueno, creo que es muy triste lo que está pasando hoy con las guerras, ¿no? Cuando una ciudad queda asolada, queda totalmente destruida, de modo que no se pueda volver a edificar, de modo que no pueda volver a funcionar. Y eso es lo que quería Pablo. Quería asolar la iglesia de Cristo de modo que no existiera más. De que esos que se llaman cristianos, o al principio se llamaban los del camino, ¿sí?, porque iban por los caminos predicando el Evangelio, no existieran más. O sea, Hechos 8:3 usa la misma palabra, decía, asolaba a la iglesia. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Respirando amenazas y muerte. ¿Cómo se imaginan a Pablo con una respiración agitada, con el ceño fruncido, diciendo yo tengo que exterminar a esa enfermedad llamada cristianismo? Respiraba amenazas, pero las cumplía muchas veces, y muerte. ¿Alguna vez alguien dijo Pablo era un asesino? No es que mataba por matar. Él se escudaba detrás de la ley para apedrear a personas bajo la pena judía por blasfemia. Tal es así que cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, muere en el libro de Hechos, Pablo estaba cruzado de brazos y pusieron las ropas de Esteban, porque así acostumbraban, sacaban las ropas, la dejaban ahí de un testigo y le tiraban piedras hasta morir, y así murió Esteban.
Pero Pablo quizás estuvo en otros lugares donde él mismo tiró la piedra o donde también era testigo. O sea que Esteban no fue el único. Él respiraba amenazas y muerte que las cumplía muchas veces. Tenemos en Hechos 22:4 que dice, él dando testimonio, yo perseguía este camino, decía, hasta la muerte. Lo mismo que recién, hasta la muerte. Y en Hechos 9:13 y 14 leemos que para que se hallara algunos que sean de este camino, recuerdan que se llamaba como los del camino, ¿sí? Hombres o mujeres, los lleve preso a Jerusalén. O sea, imagínense una persona que te metía preso a vos, a tu familia, que mataba muchas veces y que una vez que te metía preso, hacía un juicio y has expulsado de la comunidad. Y dice que aún obligaba a blasfemar el nombre de Jesús, ¿no es cierto? O sea, era sádico en ese sentido. Decía, ¿por qué lo obligan? Porque en los azotes, que los judíos tenían 39 azotes, ¿por qué no daban 40? Porque decía, si doy 40 se muere la persona. Bueno, muchas veces las personas quedaban muy mal de los 39 azotes. Y ahí Pablo obligaba a las personas a blasfemar el nombre de Jesús. Y los verdaderos cristianos no lo hacían. Él una vez lo sufrió, Pablo, en carne propia. Entonces, cuando la gente veía a este Pablo, Saulo, mejor dicho, temía, se escondía. Si sabía que llegó a la ciudad, los cristianos de esa ciudad se escondían o trataban de huir, trataban de irse. Porque podemos decir, era el cabecilla de la persecución cristiana. Él era muy celoso de la religión, porque dice en el versículo 14, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, no era un hombre desquiciado, ¿sí?, como un loco que persigue por matar, sino alguien que se sabía la ley, que quería cumplir la ley de Dios. Pero fíjense, queriendo cumplir la ley de Dios, en su espíritu respiraba amenazas y muerte. ¿Quién lo había nombrado el policía del Antiguo Testamento? ¿Quién lo había nombrado el policía de identificar al Mesías? Nadie. Él se tomó esa atribución. Pero si querían fijarse en su vida, él era intachable. Y era más judío que los judíos, podemos decir. O sea, no solamente era una persona que perseguía a la iglesia, sino que esta palabra la conocemos, legalista, ¿sí? Hoy se malinterpreta la palabra legalista, hermanos, sabemos, ¿no? Legalismo, escuchen bien, para que nos quede claro para siempre, ¿qué es legalismo? Legalismo es querer agradar a Dios por medio de la ley y no de la gracia en Jesucristo, ¿sí? Es justificarse por obra, legalismo. Legalismo no es denunciarle a alguien el pecado, porque muchas personas cuando se le denuncia el pecado dicen, vos sos muy legalista. Hacer un uso correcto de la ley, ¿qué nombre tendría? Los ismos y los istas son malos en la lengua española, ¿no? Alguien que quiere hacer cumplir la ley de Dios, pero en un contexto del Nuevo Testamento mostramos la ley, ¿para qué? Para que la persona, ¿dónde vaya? Acuda a Cristo. Mostramos el pecado por medio de la ley. Entonces, en muchos lugares no predican la ley porque dicen esto, predicar la ley es legalismo. No, predicar la ley no es legalismo, depende cómo se predique. Si la tomás como Pablo para justificarte delante de Dios, es legalismo. Si tomás la ley para conducir a la persona a la gracia en Cristo y hacerle ver que en Cristo está la solución a su pecado, que no puede cumplir la ley la persona, ahí no es un legalista, es un predicador de la gracia. El predicador de la gracia usa la ley, pero la usa correctamente. No está el predicador de la gracia, aquel que nunca usa la ley. Como digo, ese es un engañador y como decimos también en el instituto que tenemos, es el billete de una sola cara que no puede comprar nada. Está en blanco. De un lado dice Dios es amor, pero del otro lado no dice nada. De un lado del billete tiene que decir Dios es justo, santo, condena al pecado. Te pone la ley, no la podés cumplir y das vuelta al billete y encontrás el reverso que dice, más la gracia es en Cristo Jesús y pueden ser justificados a través de la fe en Él. Entonces, el Evangelio se compone por la predicación de la ley, pero para llevarte a Cristo. Pero Pablo
obviamente no entendía nada de la gracia. No era un predicador precisamente, sino era un perseguidor. Entonces Saulo era este perseguidor de la iglesia que tenemos. Era un perseguidor ferviente, pero que ¿qué? Que experimentó un cambio radical. Quizás no nos podemos detenernos mucho, pero debemos recordar que en el libro de Hechos se menciona 2 veces la conversión de Saulo. Él iba, no sabemos si iba específicamente montado en un caballo, pero él cae a tierra ante un resplandor del cielo, y los que estaban con él también. Y se escucha una voz, los cuales para los acompañantes de Pablo era un ruido que no entendían, pero la voz del cielo era la voz de Cristo que le decía, Saulo, Saulo, 2 veces, ¿por qué me persigues? Eso es lo maravilloso de la voz, ¿no? No dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Porque perseguir a la amada de Cristo, a la esposa de Cristo, es perseguir a Cristo mismo. Por eso el Señor nos toma como de su propiedad. Cuando le hacen mal a la iglesia, intentan hacerle mal a Él, pero Él no puede sufrir ningún daño, ¿sí? Él es Dios, está sentado a la diestra de Dios. Pero dice Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Él dice, ¿quién eres? Y las versiones que tenemos una traducción correcta de manuscritos de la Biblia dice, ¿quién eres, Señor? Él agrega la palabra que solamente podría usar con el César. Él agrega diciendo, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, el que tú persigues, ¿sí? Jesús le da la revelación de ese nombre que él quería exterminar, ese nombre que quería sacar de la boca de todos aquellos que lo tenían y que los obligaba a blasfemar. Ahora él conoce a Jesús, queda ciego, va a una casa, queda a la espera de un hombre llamado Ananías, el cual cuando viene, ora por él, se le caen como unas escamas de los ojos porque estaba ciego, lo bautiza y como dice acá en los versículos, que estuvo, no fue a los apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, versículo 16, para que predicara, no consulté enseguida con carne y sangre, quiere decir que no tomé contacto con ninguno de los apóstoles, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, versículo 17, antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, o sea, regiones fuera de Judea. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, ahí sí la capital, para ver a Pedro y estuve con él solamente 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estuvo 3 años pensando, ¿sí? Y a lo mejor intentando hablar de Cristo, hasta que en esa formación que la Biblia no nos dice qué pasó específicamente, aquí tuvo ese cambio de 180 grados. Y ahora vamos a esta segunda parte, donde de Saulo, podemos decir el perseguidor, vamos a Pablo, el predicador del Evangelio, ¿no? Y volvemos sobre nuestros mismos pasos en los textos que hemos leído. Vamos a ver el versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros tenemos que pensar cómo afecta nuestro versículo a nosotros. ¿Cómo recibimos nosotros el Evangelio? Ya describí recién cómo Pablo recibió el Evangelio. Ahora, nosotros, uno dirá, bueno, Pablo lo recibió directamente de Jesucristo y no de hombre. ¿Cómo lo recibimos nosotros? ¿De hombre o de Jesucristo? Yo diría de Jesucristo a través de los hombres. Porque ¿quién es el que tiene que predicar el Evangelio? La iglesia. Ya seas que hayas escuchado un predicador por internet, ya seas que hayas recibido un folleto de la palabra de Dios, ya sea que alguien personalmente te haya hablado o en esta misma iglesia recibas la palabra de Dios, es Jesucristo hablándote. Nosotros tenemos que saber que el Evangelio no es la revelación de alguien que lo predica como un pastor, no es mi revelación. Predico la revelación, pero con esta esperanza de que el Espíritu Santo, al predicar esta palabra, revele a Jesucristo
en tu mente y en tu corazón. Esa revelación, ustedes saben que la palabra revelación, que es el Apocalipsis, significa quitar un velo. Todos nosotros, desde que nacemos con este velo. Podemos decir, nacemos como ciegos, ¿sí? No podemos ver a Jesucristo. Pueden pasar toda la vida hablándonos de Jesucristo y nosotros nunca interesarnos realmente en Él. O ser un religioso que da una vuelta de 360 grados y vuelve al punto de partida involucrándose en los mismos pecados. Puedes leer la Biblia muchos años y no entenderla en profundidad. Si no se revela Cristo, no puedes hacer nada. Si el Espíritu Santo no abre tus ojos espirituales, no verás a Cristo en la predicación audible, ni en la lectura de las Escrituras, ni en ningún otro contenido que hable de Cristo. O sea que a nosotros nos afecta hoy diferente a Pablo. No nos va a aparecer desde el cielo Jesucristo, ¿sí?, con una luz y una voz potente, sino que va a utilizar su palabra. Los que la predicarán serán hombres. Pero si esos hombres se atienen a la palabra de Dios, esos hombres están tomando el lugar de la voz de Dios. Entonces esto es lo importante, hermanos, de identificar. Quien está acá arriba nunca le va a decir, Dios me dijo, ¿sí?, como si Dios tiene trato de personales. Muchas personas dicen, Dios me dijo, entonces tengo un mensaje para tu vida. No, los verdaderos siervos de Dios dirán, escrito está. Dios lo dijo. Dios lo dijo y lo dijo a su iglesia, no me lo dijo a mí solo. Lo dijo a su iglesia y te lo pongo en la Biblia para que vos lo busques y veas que está escrito. Entonces, si uno toma esa predicación escrita, y eso le llamamos predicaciones positivas, y la da como está en la Biblia, lo que te está hablando esta mañana es la voz de Cristo a través de un hombre. Pero la revelación será de Él y no de hombre alguno. En lo que comenta Pablo acerca de su experiencia ahora como predicador de la iglesia, ¿sí?, primero dice que, bueno, él recibió ese evangelio de Cristo. Fíjense en el versículo 15. Hay tres cosas allí, de un testimonio de, podemos decir, de conversión. Lo dice tan rápido, un breve versículo, pero está puesta allí la teología que creemos. ¿Cómo funciona la salvación? Dice, pero cuando agradó a Dios, está hablando de su voluntad soberana. ¿Me apartó desde cuándo? Desde que empecé a perseguir la iglesia. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Es una forma de decir antes de nacer. Y me llamó por su gracia. Es muy interesante ese versículo. Vamos a detenernos un poco. Cuando agradó a Dios, nosotros creemos que Dios es soberano. Nosotros creemos que el hombre cayó en pecado, se apartó de Dios y que la única forma para que el hombre pueda ir a Dios en salvación es que Dios lo busque. Porque en su soberanía, si Él no aparta de la masa de seres humanos un pueblo para salvar, ningún ser humano iría hacia Él. David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea que todos nacemos en esa depravación del pecado. Y ninguno, también como hemos visto en Romanos, ya el libro pasado, quiere ir a Dios por sus propios medios. Ninguno busca a Dios sinceramente. Todos hacen una búsqueda de Dios, ¿saben cómo? De 360 grados, vuelven al punto de partida. Solamente al que Dios busca, lo gira a 180 grados y lo encamina por un nuevo camino espiritual que es en Cristo. Lo saca del camino ancho que va al mundo, lo pone en el camino angosto para que camine con otros. Entonces, este versículo nos habla primeramente que agradó a Dios. No que Pablo le agradó, o Saulo, ¿no?, en ese momento a Dios. Él fue, cuando decía agradó a Dios, es de su propia voluntad. Lo que hizo es escoger a Pablo. ¿Desde cuándo? Desde antes que naciera.
Y si vamos a la Escritura en general, sabemos que este escogimiento no es cuando los padres de Pablo decidían tener a Pablo, a Saulo, ¿no es cierto?, sino que es una metáfora para decir, bueno, desde antes de nacer, desde antes de crear este mundo, Dios escogió. Pero ahora, ¿qué hace Dios con los que escogió? Con los que apartó del vientre de su madre. Si vos sos salvo en esta mañana, ¿sí?, no fue simplemente porque vos decidiste creer en algún momento. Hay algo más complejo detrás, hay algo más soberano, hay algo más grande, que aplicado al apóstol Pablo, esto es aplicable a todos los salvos, no solamente a Pablo, te apartó desde el vientre de tu madre. ¿Cómo saber si estoy apartado del vientre de mi madre para la salvación? En los frutos. Si tu vida dio un giro de 180 grados como la de Pablo, es una evidencia de que Dios te apartó por su gracia. Si estás de nuevo involucrados en pecados, no lo sé. Puede ser que sí, que no. Si te arrepentís, sí. Si das un giro de 180 grados y confías en Jesucristo, que hoy te ofrece salvación, la respuesta es sí. Y si no, si decís, no, yo no estoy bien así, yo voy a tratar de cambiar mi vida, el único que la cambia es Dios. Pero la tercera parte de ese versículo también dice, y me llamó. Me llamó no conforme a mis obras, no conforme a tus obras. Si fuera por lo que sos, Dios nunca te llamaría. Muchas personas dicen, bueno, Dios me llamó porque traté de hacer las cosas bien. No. Si es así, no, Dios no te llamó. Vas a morir en tus pecados haciendo obra. Dios te llamó conforme a que a su gracia. Y la gracia no es pagable. Recibo de favor de Dios, inmerecido. Me llamó siendo un pecador. Pero esa palabra llamó, cuando decimos llamó, dentro de nuestra teología reformada en esta iglesia hay algo muy profundo. Nosotros creemos en un doble llamamiento de parte de Dios. ¿Cómo doble llamamiento? En sí el llamamiento es uno solo, pero el llamamiento para salvación se compone de dos factores. El primer factor es que Dios, para llamar a alguien para salvación, tiene que existir lo que decían la teología reformada, las confesiones de fe decían un llamamiento externo. Uno dice, ¿qué es el llamamiento externo? Bueno, predicar la palabra como estamos haciendo en esta mañana. Uno dice, bueno, pero eso es obvio. Sí, pero no es un llamamiento fuera de la palabra. Por lo tanto, si alguien dice que va a predicar de Jesucristo y armar una campaña, armar un evangelismo, o en su misma iglesia, pero no abre las Escrituras, sino que se basa en otra cosa, o en experiencia, en sueños, en decir, Dios me dijo, no está haciendo el llamamiento externo. Y Dios no salva sin el llamamiento externo. No salva. Ahora, cuando una persona se centra en la Escritura, se centra en la palabra de Dios y la predica como tal, existe el llamamiento externo. Pero eso no alcanza. Eso no alcanza. Porque si Dios no hace un segundo llamamiento, y ahí va el segundo componente, que como digo es parte de un solo llamamiento, que es el llamamiento del Espíritu Santo. A esto se lo identifica como el llamamiento eficaz o quinto punto del calvinismo, que a los que Dios escogió desde delante de la eternidad, a los que Dios desde el vientre de su madre, como decía el apóstol Pablo, escogió, los llama por su gracia en un momento de la vida, a través del llamamiento externo de su palabra, pero acá está, el Espíritu Santo llamando internamente al corazón. Siempre nombramos a Lidia de Tiatira, una mujer que estaba con otras mujeres a la orilla de un río, Pablo predicando, pero la Biblia nos dice, Dios abrió el corazón de Lidia, no nos dice de las otras mujeres, para que estuviera atenta a lo que Dios dice. ¿Te das cuenta que cuando hay un llamamiento de la palabra, la persona está atenta, si no se duerme? Acá esto es, imagínense, es aburridísimo una predicación de este tipo, que se basa en la Escritura. Sería más lindo estar todos bailando y danzando aquí, pero cuando Dios llama, te hace estar atento. Y ahí está una parte fuerte del cambio. Quizás en tu cambio de 360 grados, que no es cambio, leíste la Biblia muchas veces y el mismo versículo, pero cuando te convertís, cuando el Señor hace una obra en tu corazón a través de su Espíritu Santo, lees esa porción de la Biblia y te parece nueva, te parece que nunca la leíste. Es más, aparte de parecerte nueva, ahora la conectás con otras partes de la Escritura. Antes era
una pieza, una tuerca de alguna maquinaria, quién sabe de dónde, y ahora empezás a conectar todo. Lo que antes no entendías, ahora lo entendés. Lo que antes no te interesaba, ahora te interesa. El llamamiento del Espíritu hace eso. La gracia es derramada en el corazón. Y la persona busca indefectiblemente a Cristo. La persona que no es llamada por el doble llamamiento, sino simplemente por el llamamiento externo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué pasa? Nos dice el libro de Hechos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Es el común denominador. Las personas siempre resisten el llamamiento de Dios porque no les interesa. Pero cuando Dios obra, provoca un interés en la persona. Y la persona ve a Cristo como lo más valioso y se aferra a Cristo, y Cristo se aferra a la persona, mejor dicho, sería la perspectiva bíblica, para soltarla nunca más la suelta. Entonces el apóstol Pablo dice, a Dios le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y fíjense en el versículo 16, porque si leemos bien, hay no un paréntesis, pero sí hay una frase intermedia, que es una aclaración, porque sería la frase así, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, pero hace toda esta aclaración en el medio, ¿sí? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, está la doctrina de la elección en el medio. Dice, cuando Dios agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es ser cristiano? Es la revelación de Jesucristo en tu vida. Si Dios te revela a su Hijo, a través de su Espíritu Santo, su Hijo, la mente de su Hijo, dice la palabra de Dios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los sentimientos de Cristo están allí. Por supuesto que luchamos contra nuestro pecado que todavía tenemos en la carne, pero ya hay una nueva naturaleza que te va a hacer girar 180 grados. Vos vas a querer volver por el camino, querías hacer el 360, ya no podés. Cuando Dios llama, si una persona es inconstante, miren las personas inconstantes que van en ciclos. Por ciclos son cristianos, por temporadas son cristianos. De vez en cuando, a veces el ciclo dura años, a veces el ciclo dura meses, a veces dura semanas, a veces días, pero es un ciclo que siempre está dando vuelta. Pero cuando Dios te salva, la persona deja de dar vuelta. Lo he visto en muchos lados. Personas que decían, no, este es un eterno girador de rotondas, ¿sí? Nunca va a tomar ese giro en U que es de la autopista. Siempre va a estar en la rotonda dando vuelta. Vas a pasar 2 años después y los vas a ver girando en lo mismo. Pero he visto que apareció Jesucristo en su vida, hizo ese llamamiento eficaz por medio de su palabra y ahora está caminando con nosotros. Ahora está caminando en sentido contrario al mundo. Todos lo que hemos creído en Cristo, hemos dado este giro de 180 grados. Ninguno camina solo, hermanos. Ninguno toma su cruz y sigue a Cristo de forma aislada. En el mismo camino se presenta con otros. Es un camino muy estrecho. Es un camino muy difícil, pero que el Señor lo hace. Y te saludás en el camino, a decir, estamos en el mismo camino. Cristo me puso aquí. Y ves en el camino contrario del mundo, que es ancho y que va al infierno, que va a la perdición. Dentro de este Pablo, que ahora es predicador de la iglesia, encontramos que en el versículo 23, fíjense, dice, perdón, no 23, 22. Y no era conocido en persona por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y aquí viene el dicho, ¿sí? Sino que solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo no perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba. No es un dicho, no hay una rima en esto, tampoco en griego lo busqué. Pero las iglesias de Judea, ¿por qué de Judea? Porque ¿a quiénes perseguía Pablo? Principalmente. Inicialmente Jerusalén y Judea, toda la región de los judíos. Hasta aún quiso ir fuera de Judea a Damasco y ahí es Dios que se le aparece, Jesucristo que se le aparece y está la conversión de Saulo, ¿no? Pero todas esas iglesias ya conocían quién era Saulo. Su nombre daba miedo. Pero fíjense, ¿cómo los conocen ahora? Esas iglesias, ¿cómo conocen a Pablo? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba.
¿Eres cristiano? Cristiano. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen los demás? No cómo te percibís. No cómo te autojuzgás, porque somos muy benevolentes en juzgarnos. ¿Por qué somos conocidos? ¿Por qué somos conocidos en nuestro trabajo? ¿Por qué somos conocidos en la escuela? ¿Por qué somos conocidos en el ambiente familiar? Quizá una persona simpática, quizá una persona moral, correcta, sabemos que no va a robar, que le podemos confiar la llave de la casa. No sé, pero te conocen como cristiano. O peor, puede pasar que muchas personas que quieren seguir el cristianismo son conocidas por los demás como personas que defraudan, como personas que no son dignas de confianza, como malos trabajadores, como personas que pueden engañarte, como malos maridos, como malos esposas, como malos hijos. Podemos seguir. ¿Por qué somos conocidos? Sin Cristo, a lo mejor nuestra opinión podrá tener una buena opinión, pero la opinión que tiene Dios, sin Cristo, del pecador, dice la palabra de Dios, todos los días está Dios airado, enojado contra el impío. La opinión de Dios es que está bajo su ira si no conoces a Cristo, si no te amparás de Cristo, debajo de Cristo. La opinión a veces del mundo, de aquellos que no conocen a Cristo, es tan mala también porque las personas se han metido en pecados. Padres que son odiados por sus hijos, madres que son odiados por sus hijos, hijos que son odiados por sus padres, parientes que están enemistados, personas que son un peligro para la sociedad, personas que han delinquido, personas que serían dignas de cárcel o de muerte, pero ahora conocen a Cristo. Ahora esas personas que eran conocidos por algo muy malo de sus vidas, dan un giro de 180 grados, o sea, un medio giro, por la gracia de Dios, son llamados y esas personas son transformadas. Ahora, escúcheme bien, va a pasar cierto tiempo para que Saulo de Tarso sea conocido como Pablo el Predicador. Va a pasar cierto tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 3 años. ¿Qué pasa si en la conversión de Saulo, que ahora era Pablo, sale a predicar ya? Va a Judea, Jerusalén. Imagino que si entra por la puerta, todos salen corriendo por la puerta de emergencia. Se quedó fuera, se quedó en Arabia, ahí por esas regiones, ¿sí? Y predicaba. Ahí no era conocido, ahí no había ido a perseguir. Pero iban los judíos y veían, maravillados, con los ojos abiertos, ¿sí? Diciendo, ¿este era Saulo? El que consintió muerte, persiguió, metió en la cárcel. Entonces, el primero que lo habrá visto, estoy seguro que dijo, quiero que venga otro a ver a Saulo, que esto está pasando algo muy extraño. Esa persona no daríamos 2 monedas que se iba a convertir al cristianismo. Y así yo calculo que habrán ido muchos, y no sé si algún apóstol habrá ido, y ver que durante 3 años esta persona estuvo allí. Y hay que mantener eso por 3 años. ¿Vieron cuando decimos que hay que esperar para las membresías? No, dejemos todo automático, todo ya, denme la cena ya. Cuando celebramos la cena del Señor, hay gente que entra por esa puerta la primera vez y dice, ya quiero la cena del Señor. Mirá, no sabemos si sos cristiano. No sabemos si crees en Cristo, si tuviste una nueva vida. Pablo esperó con humildad. No digo que van a esperar 3 años aquí, tenemos 1 año para esperar. Y ahí vemos los frutos de la persona. Pero Pablo, que perseguía a la iglesia, estuvo 3 años. Y recién, después de los 3 años, donde ya todo el mundo, no había redes sociales, pero en 3 años tenés tiempo para decir, miren, es el nuevo Pablo. Y cuando entra a Jerusalén, lo abrazan. No nos dice la Biblia, pero me imagino, porque en otras partes la han abrazado a Pablo, ¿o no? Imagínense aquel que perdió un familiar en manos de Pablo. Imagínense aquel que sufrió la cárcel y azotes. Decía, mirá, la marca que tengo en la espalda es por vos, Pablo. Pero ahora sos un hermano.
Ahora predicás la fe que antes condenabas. Y no solamente eso. Se convirtió, estuvo un tiempo en Judea, habló un poco con Pedro, 15 días, no mucho, ¿vieron? Con Jacobo, el hermano del Señor, el que escribió la carta, y fue a los gentiles diciendo, mi misión está allá, predicar allá afuera, lejos. Y se transformó, no es que uno quiera menospreciar a los apóstoles que eran del judaísmo, no. Sabemos que escribieron cartas y demás, pero nadie viajó como Pablo. Nadie hizo más viajes a lo largo del mundo que Pablo. Nadie predicó a tantas personas como Pablo. El instrumento que era contrario a la voluntad de Dios, ahora es puesto en sus manos. Tres cosas prácticas para nosotros. Primero, hay que abandonar los pecados y cualquier forma de cristianismo falso. El cristianismo falso te tiene dando vueltas en una rotonda con el auto, no salís más. O capaz que más largo que una rotonda, como me pasó a mí en la ilustración del principio. 20 minutos dando una vuelta para llegar a lo mismo, los mismos carteles. Pasado la práctica son los mismos patrones de pecado. Comencé con entusiasmo, pero después me desalentó, no sé qué pasó, dejé la iglesia, después de una temporada vuelvo, pero vuelvo a lo mismo una y otra vez. Ese cristianismo falso lo puede destruir Jesucristo. Jesucristo puede darte vuelta 180 grados y puede producir ese cambio que se necesita. Romanos 6:2 dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuánta gente dice, soy cristiano, pero vive en el pecado? Está dando vuelta en círculos. Deja el pecado y sigue a Cristo. Punto 2. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este giro que provoca el Señor, tenemos muchos hermanos en la fe para compartir esa caminata. No camines solo. El cristianismo no es decir, conozco a Cristo y yo camino solo desde mi casa. Vamos todos como iglesia local, y la suma de iglesias locales es esa iglesia universal que se presentará al final de los tiempos delante de Cristo para tomarla a Él como esposa. Pero mientras estamos en este mundo, todos caminamos hacia la cruz. Y tercero y último, fíjense cómo dice, los invito a leer el versículo 24, 1:24 de Gálatas. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuándo te das cuenta que cambiaste? ¿Cuándo te das cuenta que saliste de ese giro de 360 y diste un giro de 180? Cuando tu vida empieza a evidenciar la gloria de Dios. Cuando otras personas, en vez de ocultarse de vos, ahora dice, glorifican a Cristo a través de tu vida. Por eso, ¿por qué eres conocido como el apóstol Pablo? ¿Como Saulo o como Pablo? ¿Como el viejo Alejandro? ¿Como el nuevo Alejandro? Y pon tu nombre ahí. ¿Cómo eres conocido? ¿Por el pecado o eres conocido por una nueva vida en Cristo? Ruego al Señor que puedas ser conocido por una nueva vida en Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén.